Buenos días a todos, a todas. Hoy quiero comentar un acontecimiento trágico. Resulta que hoy me entero por la prensa que un número alto de migrantes fallecieron a causa de un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos migrantes, en su mayoría guatemaltecos, habían sido deportados por el gobierno de los Estados Unidos y México en función de los acuerdos que el gobierno mexicano ha firmado con el gobierno de los Estados Unidos de recibir no solo a los mexicanos deportados, sino a los deportados de otros países. El gobierno mexicano recibió a estas personas y las instaló en un local del Instituto Nacional de Migración. Según la información de la que dispongo, hubo un incendio en la noche de ayer, ayer lunes 27 de marzo, probablemente una colchoneta se comenzó a quemar, pero esto se propagó y fallecieron. Algunos dicen que 30, otros que 39, otros que 41 personas, pero con una que hubiera fallecido sería igualmente una tragedia, pero esta es de proporciones inaceptables, de por sí inaceptables. Algunos analistas han comentado el hecho, este hecho dolorosísimo. Yo soy de la opinión que hay que abordarlo en diferentes niveles. El primero es el local y el directo, es decir, quiénes eran o son los responsables de la administración de esas instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que por ley, y bueno, por sentido común, pero por ley, por la ley que está en el reglamento de la protección civil, establece que hay que tener siempre un plan por si acaso ocurren este tipo de cosas. Es evidente que esas instalaciones no contaban con un plan de evacuación y si lo había, no tenían no tuvieron al personal capacitado para llevarlo a cabo. Eso no lo sé. Vamos a esperar qué información da el gobierno federal, porque pues eran instalaciones federales, pero desde luego tendrían que estar de algún modo, al menos en comunicación, el gobierno municipal y el gobierno del estado, precisamente porque la ley de gestión de riesgos opera a nivel estatal y a nivel municipal. Son las autoridades municipales o estatales las que, aunque sean instalaciones federales, tienen que ver que se cumpla lo que allí establece la ley. Y es obvio que no se cumplió. Y ocurrió esta terrible tragedia. Bueno, un siguiente nivel de análisis es, ¿y por qué se recibió a estas personas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración? Bueno, porque el gobierno federal firmó convenios con el gobierno de los Estados Unidos en materia de migración. Incluso el gobierno de los Estados Unidos presionó para que México aceptara la condición de ser un lugar en el que Estados Unidos mandara a todos los deportados bajo ciertas condiciones y haciendo de esto una responsabilidad del Estado mexicano. Desde luego,
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó esas condiciones tal y como la recomendaban, o más bien presionaban, el gobierno de los Estados Unidos. Pero finalmente aceptó jugar el papel de un país que recibe migrantes. Hay otros en otros lugares del mundo. Claro, no se aceptó tal cual lo pretendía el gobierno de los Estados Unidos, pero finalmente se opera en condiciones similares, tanto así que hubo incluso hasta protestas porque la Guardia Nacional se ubicó en las fronteras sur de México para impedir el paso de los migrantes, para que no llegaran a la frontera de los Estados Unidos. Bueno, pues además de esto, pues están las instalaciones. Estas instalaciones, en el marco de ese acuerdo o no, pues deben existir, porque que siempre hay problemas con gente que Estados Unidos, sobre todo nacionales mexicanos, deporta y pues, son del sur de México o del centro, y no pueden ser trasladados de inmediato. Necesitan un lugar donde descansar, donde alimentarse, en fin, para poder llevarlos sanos y salvos a sus hogares, ¿no? Bueno, ese es el segundo nivel. En el primer nivel hay responsables. Hay responsables. Tienen que dar la cara, tienen que dar una explicación y tienen que recibir la sanción que corresponda por la autoridad competente. En el segundo nivel de este análisis, pues corresponde al Estado mexicano revisar su política de relaciones internacionales, en este caso con los Estados Unidos, y reelaborar, replantear algunos temas esenciales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, porque en Estados Unidos viven muchos mexicanos que no están de manera legal en ese país, y tiene que presionarse para que se respeten sus derechos humanos. No pueden ser simplemente levantados en la calle, llevados a un campo de concentración, porque eso es lo que son, incluyendo a los niños, y luego, como si fueran ganado, echarlos a la frontera de México. Eso es inaceptable. Hay otros asuntos que se tienen que tratar, pero en cuanto al tema, me parece a mí de urgencia. Ya hay indicios de que se empieza a tratar el tema de los migrantes con relación a la ciudadanía, que está en proceso de reforma el artículo 33, ¿no? que así a primera vista es bastante discriminatorio con los residentes que son de origen extranjero o de padres extranjeros, y que están en México, algunos sin tener la ciudadanía, ¿no? Pero que no tienen libertades, ¿no? Hay una discusión que creo que eso se puede ver en otro momento. El tercer nivel de análisis tiene que ver con la forma en cómo operar tanto la política como la economía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica necesitan de la fuerza de trabajo de los mexicanos y de los latinoamericanos en general, es decir, de los migrantes. ¿Por qué? Porque su población está envejeciendo rápidamente, porque la población económicamente activa no tiene los estímulos suficientes como para que se encarguen de algunas tareas que por lo general realizan los inmigrantes allá en Estados Unidos, y entonces necesitan de esta fuerza de trabajo. Ahora bien, ¿por qué entonces la política de rechazo a los inmigrantes? Porque con esto, con poner leyes migratorias muy agresivas, esta gente que
se moviliza por su pobreza, por la marginación, por la violencia que viven en sus países, se ve obligada prácticamente a regalar su fuerza de trabajo en los Estados Unidos, ¿m? Porque tienen el calificativo de ilegales. Es un juego perverso de la burguesía de Estados Unidos. Es un juego perverso. Poner muchas restricciones a los migrantes que necesitan y que van a necesitar más todavía con todo esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, que no es capaz ya de levantar su productividad porque se fueron por el camino fácil del agiotismo internacional, es decir, vendernos un pedazo de papel verde y cobrarnos un precio exagerado, dizque por su valor, el dólar. Se fueron por el lado de la especulación financiera en lugar de continuar por el camino que habían tenido históricamente de promover la productividad y la aplicación de tecnología a la producción industrial. Entonces, están atados de manos, ya no van a poder alcanzar a China en varios aspectos, ya no van a poder alcanzar a Rusia en varios aspectos, ya no van a poder alcanzar a la India, y necesitan de la mano de obra, pero con estos juegos intentan matar dos pájaros de un solo tiro. Primero, abaratar lo más que se pueda la mano de obra y sobreexplotarla. Y segundo, controlarla. Ellos podrían incluso aceptar la inmigración en su terreno, lo que no aceptan y no van a aceptar jamás, porque esa es una línea de su estrategia geopolítica, lo que ellos conocen como el desplazamiento. Es decir, que los inmigrantes, como les dicen allá en Estados Unidos, los inmigrantes lleguen con su identidad cultural. Para ellos eso es una invasión, porque así lo hacen ellos, así lo hicieron en el caso de Texas, por ejemplo. Eran ciudadanos mexicanos los que llegaron a Texas, porque era territorio mexicano antes de 1847-48. Pero se sentían norteamericanos y todo su estilo de vida lo llevaban allá, hasta que fueron ya suficientes como para promover el movimiento de declarar su independencia. Imagínense que en la frontera, la actual frontera con los Estados Unidos, se llenara tanto de mexicanos con su identidad cultural, con sus costumbres, con todo esto, que lo tomarían como un desplazamiento, como la ocupación de gente no nacional en su territorio, y de pronto los mexicanos decidieran, pues vamos a declarar nuestra independencia, los del otro lado, de Estados Unidos, para pasar a ser, para que pase a ser territorio mexicano. Es decir, aplicarles la receta, pero a la inversa. Ese es el tercer nivel. Hay otro nivel de análisis que resultaría muy abstracto, que tiene que ver con la política demográfica del capitalismo, pero no lo creo conveniente. Yo creo que estos niveles nos permiten discutir, dialogar, y nos permiten fijar una postura y establecer las demandas que los ciudadanos tenemos que hacer frente a nuestro gobierno para que las cosas cambien y por principio se castiga a los responsables. Muchas gracias.